8, pero por favor no pierda ese texto mientras meditamos en él, que sobre él habremos de estudiar. Daniel 1:8 dice de la siguiente manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidamos gracia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, siempre confiamos en ti. Honramos tu santo, maravilloso y poderoso nombre, el cual es sobre todo nombre. Y Señor, que habitas en luz inaccesible y cuya santidad no puede ser minada por ningún hombre. Aún así, Señor, nosotros, inmundos e impuros, venimos a ti, Señor, no con arrogancia, más bien sabiendo que no hay mérito en nosotros, sino en nuestro poderoso Salvador Jesucristo. Por Él y solo en Él nos presentamos, Señor, para escuchar tus palabras. Habla, Señor, a tu iglesia, habla a mi vida, a todos los aquí presentes, a los creyentes y a los no creyentes, para beneficio de nuestras almas, para santificación, pero también salvación, a quien aún no has llamado a la fe y al arrepentimiento. Te rogamos que hoy sea un momento de salvación, que tú extiendas tu mano de misericordia a muchos. Permite, Señor, que palabras fieles sean expuestas por mi boca y solamente las que tú ordenes. Deja que toda palabra mía, Señor, se vaya al olvido y caiga a la tierra. Mas las tuyas no, Señor, sino que impacten el corazón de los aquí presentes. Por tu pura misericordia te pedimos estas cosas y en Jesucristo nuestro Señor lo hacemos. Amén. Amén. Bien, quizás para muchos sea algo extraño pensar y hablar y meditar, pensar en aquello que se llama o que se le ha llamado santidad y mucho más. Con toda seguridad se ve como algo inútil o algo que no sirve. Si preguntásemos en la calle cuántas personas quisieran ser santas, seguramente la sola pregunta les causaría gracia y se burlarían de quienes hiciéramos tal pregunta. Muy seguramente en generaciones o en épocas como la que estamos viviendo hoy, esta palabra y este concepto de santidad sea ridículo a los oídos de la gente. Pero peor aún, aunque no lo manifestemos de esa manera, también pareciera que para los hijos de Dios esta palabra o este concepto de santidad no fuera importante y no fuera relevante. Con todo y esto, aún así, aunque es importante y relevante, más aún el Señor ha ordenado santidad para los hijos suyos, para el mundo entero, pero más para sus hijos, quienes pueden serlo por medio del Espíritu Santo. Este orden de ideas, mis queridos hermanos y amigos, hoy es mi deseo poder ayudar mediante la exposición de este texto que hoy leímos públicamente, ayudarles a entender, que podamos entender y también traer herramientas, tal vez unas pocas, pero herramientas para promover la santidad entre nosotros como iglesia, digamos, pero también para que la santidad no solamente sea promovida al interior de nosotros, sino a aquellos que nos rodean y que están bajo nuestro cargo, como es nuestros hijos, las personas que viven con nosotros y que están de alguna manera bajo nuestro cargo. Y haciendo esto, es decir, procurando la santidad nuestra y de los nuestros, podamos de este modo glorificar a Dios, ¿no? Soli Deo Gloria dice aquí, solo a Dios la gloria. Entonces, si usted procura eso, la santidad es algo que debe ser uno de sus principales objetivos como persona. La historia que leímos en el capítulo 1 de Daniel, que dimos lectura públicamente, sucede en la época en la que el Señor nuestro Dios ya agota su paciencia y dice, ya no más. Y entonces envía a un pueblo grande y poderoso en guerra, a cargo de un rey llamado Nabucodonosor, e invade lo que era el territorio de Judá.
hace algunos 115 años más o menos, antes de esta invasión, ya por medio de otro rey, había invadido lo que era el reino del norte, es decir, Israel, y lo había llevado al exilio y lo había llevado por completo como esclavo después de siglos y siglos de advertencias por medio de los profetas, los cuales habían dicho: arrepentíos y volveos a Jehová el Señor. El pueblo no escuchó y fue llevado a cautiverio, y ahora 115 años después, más o menos, el pueblo de Judá, pueblo escogido por Dios, está siendo invadido por un hombre que usted leyó conmigo, que se llama Nabucodonosor. Así que este pueblo ahora también es llevado cautivo por las mismas razones que sus medio hermanos, digamos, los israelitas, es decir, fueron llevados por causa de la idolatría, la falta de arrepentimiento, por el olvido y menosprecio de los mandamientos del Señor. Y así también, como esto lo vemos en la Biblia, también vemos que a través de la historia esto mismo ha causado la destrucción no solo del pueblo de Israel y ahora de Judá, sino de toda nación que ha olvidado el nombre de Dios. Y no se le haga extraño que nuestra América Latina sufra una gran catástrofe, porque le estamos dando como pueblo la espalda a Dios y hemos hecho según nuestros corazones y no según lo que la palabra de Dios ha indicado a las personas. Entonces el juicio de Dios vino, su pensamiento y su paciencia se agotó, y ahora viene la invasión. Es en este contexto que sale un hombre, un jovencito, algunos tal vez que se atreven a poner unos años, pareciera estar alrededor de los 17 años para esta época, jovencito de nombre Daniel, sobre el cual leímos públicamente, y que le pido que meditemos acerca de este hombre. Es un hombre, pecó también, pero quiero que tomemos este ejemplo que aquí nos deja la Escritura para que aprendamos qué es lo que debemos hacer respecto de la santidad, que meditemos en esta posibilidad, o más bien no posibilidad, sino a los hijos de Dios hablo, la seguridad de que el Señor nos hará santos, según Él lo prometió en las Escrituras. Así que, dada esta introducción que acabo de dar, quiero que nos respondamos por medio del estudio de esta mañana la pregunta: ¿puedo ser santo yo en esta época? ¿Puedo ser santo yo en esta mi generación? Al parecer es una pregunta que ni siquiera nos la hacemos, porque damos por sentado que no es así, que no podemos ser santos. Así que lo haremos estudiando 3 reflexiones, de la cual la primera de ellas es la siguiente. Por favor, lleve sus ojos y leeré los versículos 1 al 7. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bien, entonces la primera reflexión que quiero que hagamos basado en estos textos es: hay un contexto propicio para el pecado. Bien, como se los mencioné, en esta época el imperio babilónico, a manos de su rey Nabucodonosor, invade Judá,
y en medio de muerte y destrucción y todo el dolor que esto conlleva, se lleva cautivo lo que quedaba de este reino. No solo las personas, sino usted también notó que los tesoros del rey, y en especial los que estaban en el templo, fueron, la mayoría de ellos, llevados a otro lugar, como botín de guerra. Con seguridad, querido hermano y amigo, muchas cosas vienen a nuestra mente mientras leemos este texto. Pensando en ellas, quizás podemos analizar y entender y podemos admitir que sería un escenario propicio para el pecado, en especial de este joven. Tengamos en cuenta que, como se los mencioné en la introducción, estamos hablando de un jovencito llamado Daniel, y para el momento era joven y había quedado muy seguramente en la orfandad. Fue alejado de su familia, fue alejado de los suyos, fue alejado de la ciudad donde nació y creció y lo que él conocía, el territorio que él dominaba, digamos. Fue llevado lejos de todo lo que él conocía hasta ese momento. Pero analicemos lo siguiente. Voy a plantear el escenario de lo que el olor a la guerra deja. Estos jóvenes que quedan aquí vivos y que fueron llevados cautivos, con seguridad atravesaron por el dolor de ser llevados cautivos, es decir, no se le haga extraño que hayan sido llevados amarrados, atados, tratados cruelmente. Y aunque es bastante obvio, vale la pena mencionar que él y sus amigos, así como todos los sobrevivientes de esta invasión, experimentaron el olor a la muerte que había quedado en las calles de su ciudad. Pudieron ver con sus ojos cómo los suyos, su familia, fue torturada y muerta, muchos de ellos. Fueron llevados en condiciones inhumanas de guerra, causándoles muchos sentimientos. ¿Usted recuerda lo que sentía a los 17 años? Era tierno aún. Habían sentimientos nobles en su corazón. Aún había esperanza del mundo. Estos jóvenes tuvieron que a esta edad ver esto. Así lo describe, todas estas cosas. Y el dolor que imprime el ser llevado cautivo lo imprime, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías. Y aunque Lamentaciones fue hecho o fue escrito a causa de la invasión del pueblo de Israel, no se les haga extraño, no sería diferente que ahora Judá cae y también hayan experimentado este mismo dolor y afrenta, frustración, lágrimas de ver ese escenario por las calles. Hasta ayer estaban jugando en las calles y hoy ya estaban estos jóvenes observando más muerte de la que un joven a esa edad pudiera ver. Fueron tratados con toda crueldad. El versículo 4 inicia con una palabra: muchachos. Es decir, la historia se centra en unos muchachos. Así que, pequeños que me están escuchando, jóvenes, muchachos, escuchen que esto también es para usted, pero también para los adultos. Piense que esto es solo responsabilidad de los muchachos y que usted, por estar ya muy grande, esto no es con usted o no puede hacerlo. Estos pequeños, estos jóvenes, seguramente lo que hoy llamaría la sociedad adolescentes, pero en una época donde deberían estar bajo el liderazgo, la supervisión, la crianza y la tutoría de sus padres, estaban ahora solos y acabado de ver y de presenciar tal destrucción. Con toda seguridad también podemos afirmar, junto con algunos historiadores, que estos pequeños jóvenes fueron hechos eunucos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en todo el tiempo que se nos menciona estaban a cargo del jefe de los eunucos. Pues, a ver, es bastante obvio que si ese era su jefe, pues su profesión y su estado ahora era el de ser eunucos. Un daño irreparable e irreversible habían recibido estos jóvenes. Pero también otra prueba que algunos indican es que a ellos no se les conoce descendencia, por lo cual se infiere, se intuye que habían sido hechos eunucos. Así que estoy tratando de enseñar o de mostrar el escenario al que se tuvo que enfrentar este hombre, este pequeño joven. Además de esto, y en compañía con sus amigos, con quienes debería estar aprendiendo a escribir, matemáticas,
haciendo los quehaceres de los jóvenes de su edad, quizás, ¿por qué no?, bromeando y jugando. Fue obligado a aprender otra religión, y no solo otra religión, sino una que le era contraria a su fe. Tuvo que aprender mucho de paganismo, muchas ciencias que hasta el momento le eran desconocidas. Fue obligado a ir o a entrar seguramente a templos de otros dioses. Seguramente todas estas cosas entraban en conflicto directo con su joven fe, y de seguro le hacían sentir incómodo, miserable y triste. Y no solo por la condición, sino que él se sentía seguramente miserable y triste frente a su Dios, porque él tenía una relación ya con su Dios, como lo veremos. Así que a su corta edad este joven tuvo que enfrentar cosas demasiado fuertes. Y no obstante, como lo demostraría durante toda su estadía allí, se portó fiel y piadoso delante del Señor, viviendo una vida piadosa delante de su Señor. Pero como si fuera poco, y para enfatizar un poco más su desdicha, sus nombres también fueron reemplazados. Y fueron reemplazados por el nombre de dioses paganos, o nombres que tenían que ver con esta nueva religión a la cual los estaban metiendo por la fuerza. Y ustedes saben que un judío de la época odiaba todo lo que no fuera de su nación y todo lo que no fuera de su religión. Entonces le pusieron un nombre que seguramente a él no le agradó. Esto nos dice la Escritura. Habiendo dicho esto, ¿no les parece que es un escenario propicio para pecar? Creo que con el 25% de esto, o tal vez menos, nosotros ya hubiéramos entrado en reproche, ¿cuál es pecado?, en murmuración, en malas palabras. Es más, con toda seguridad, al estar lejos de la gente que nos conoce, hubiéramos desbordado nuestros pecados. Así que muchos de los aquí presentes, empezando por los jóvenes, pero a todos, seguramente basados en nuestra generación, pudiéramos justificar la mundanalidad que hoy practicamos, el pensamiento alejado de Dios que tenemos. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes, si nos fueran quitados o se nos fuera quitada la supervisión de nuestros padres, de nuestros pastores, la presión que hacen nuestros esposos y esposas, los hermanos en la fe, los jefes y la familia, hace rato seguramente ya hubiéramos dado rienda suelta a nuestras concupiscencias y pecados, ¿no es así? Pues si siendo observados hacemos estas cosas, ¿cómo será sin control? ¿Cómo será si no hubiese una figura de autoridad diciéndonos, no hagas esto, la palabra de Dios dice aquello, no lo hagas? Creo que muchos de nosotros ya hubiéramos sacado muchas excusas si estuviéramos solos en una condición similar. Es allí donde toma sentido el entendimiento de este texto. Seguramente hemos pasado muchas veces por este capítulo por encima sin implicar los detalles. Pero en un mundo y época donde el Señor demanda santidad como esta, porque el Señor, ese texto no lo ha borrado de las Escrituras y aún está vigente, sin santidad nadie verá al Señor, aún sigue vigente. Aún así, el Señor demanda esta santidad y también demanda que no nos amoldemos a este mundo y a este siglo. Pero lo contrario a lo que Él demanda es lo que nosotros hacemos. Sacamos multitud de excusas y algunas de ellas hasta bien ridículas para no ser santos y para no apartarnos para el Señor. Queremos acercar a Dios a nuestro pensamiento con palabras y expresiones que tal vez no digamos, pero que sí sentimos en el corazón, como, es que Dios me entiende. No, Dios no entiende nada. Dios demanda de nosotros y de su iglesia y del mundo que está afuera santidad. Santidad es lo que Él pide. Pero quizás nosotros con esas frasecitas de póster de una religión vana,
pretendemos acercar a Dios a nuestra humanidad, cuando lo que se nos fue enseñado por las Escrituras es que nosotros debemos elevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que, hermanos, si en alguna oportunidad usted lucha con esa mente de que más bien Dios le entienda a usted, no, esfuércese por usted elevar su pensamiento y su vida a la estatura del varón perfecto que es Cristo, del cual la Escritura se nos dice que fue sin pecado, que fue un hombre como nosotros, que estuvo expuesto a toda clase de tentación, pero sin pecado, dice la Escritura. Algunos de los que me escuchan tal vez en su mente dirán, es que estamos muy jóvenes, todavía estamos muy niños. Otros, a quienes el tiempo nos está pasando un poco más rápido, seguramente estamos diciendo, no, si tal vez hubiera conocido a Cristo más joven, cuando mi personalidad se estaba formando, quizás. Hay excusas. Quizás los niños que me escuchan y sus padres dirán, es que estamos aún muy pequeños. Y los padres que me escuchan, es que el niño está muy pequeño, aún no entiende esto de la santidad. Pero no están tan pequeños para pecar, ¿verdad? Pero el problema es que quien piensa así, y aquí en la iglesia hay hermanos que nos demuestran que esto es cierto. Si usted fue de los padres que pensó que su hijo estaba muy pequeño para estos asuntos, hoy seguramente está lamentando que en la adolescencia y en la juventud ese hijo se le haya ido de las manos. Y ahora entonces, ¿cuál es la excusa? Es que nuestro hijo ya está muy grande y no podemos hacer nada por él, por tomar en juego estos asuntos. También aquellos que estamos en la edad adulta, o aquellos que han avanzado aún más y que seguramente su vida se está ya enfocando o enfilando hacia el final de los días en esta tierra, también entonces tenemos excusas para no ser santos. Tenemos muchos pretextos, tal vez la enfermedad, tal vez la situación económica. Todo es una fuente de pecado y no de santificación, como el Señor nos demanda. Así que todas las veces, insisto, querido hermano y amigo, que se le venga a la cabeza todas las excusas habidas y por haber para no ser santo, por favor combata con ellas en su mente y en su corazón y ponga sus pies a rodar en este asunto. Pasemos a la reflexión número 2 y leeremos versículos 8 al 14. Dice la Escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. A esta segunda reflexión le he llamado Daniel toma una decisión o una resolución drástica hacia la santidad. Se lo repito, Daniel toma una decisión o resolución drástica hacia la santidad. Para este momento entonces quiero que me sigan en su mente en el relato que he venido trayendo de lo que la Escritura nos presenta de Daniel. Y es como esto que dice en el versículo número 8 es un parámetro que en todos los hijos de Dios hemos llegado a ver en algún momento. Remarque en su mente la primera frase que está allí. Y Daniel propuso en su corazón. Remarque eso en su mente y en su corazón. Daniel propuso en su corazón. Y sin perder este texto, por favor, abra Esdras capítulo 7.
Esdras capítulo 7. Leeré el versículo 10. Si ya lo encontró, léalo en su mente conmigo. Si no, por favor, escúchelo. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Remarque nuevamente la primera frase que está allí: porque Esdras había preparado su corazón. Volvamos al relato de Daniel. Con esto quiero probar solo con un texto de los muchos textos bíblicos que hay, que esto de dar un paso en el corazón, de proponerse esto en el corazón, es algo común a los hijos de Dios de todas las épocas. Por la gracia del Señor podemos ver que a Daniel le fue concedido lo mismo que vemos en otros creyentes de la historia, y es que pudo tomar este tipo de decisiones basado en su fe y en su relación con Dios, aún a pesar del entorno que ya describimos que le rodeaba. Tenía todas las posibilidades y todas las excusas para no hacer eso, pero él no. Él optó por decidir y por proponer en su corazón algo. Nos queda claro que el Espíritu Santo mueve el corazón de este jovencito a apartarse del mundo, del éxito entre comillas que este mundo ofrece, y de todo lo pagano y lo pecaminoso, a lo cual hubiese sido determinante si él hubiera caído, pecado o cedido a este asunto. Seguramente el Señor no lo hubiera usado, como más adelante en el libro de Daniel podemos entender que el Señor lo usó. Pero observemos que Daniel mismo es quien propone en su corazón este asunto. Él mismo, basado en su relación con su Dios, toma una decisión de agradar al Señor, a apartarse de lo que no es correcto, lo cual seguramente muy diligentemente sus padres a su momento le habían enseñado y le habían metido en su corazón, de tal manera que ahora que está solo, ahora puede actuar y obrar conforme a lo que aprendió de sus padres. Le había quedado muy claro que aquel Dios omnipotente que está a cargo de todas las cosas, él le estaba mirando y seguía pendiente de lo que iba o de lo que habría de hacer frente a este mundo que ahora le rodeaba. En este caso particular, el Señor le concede a Daniel gracia frente a su líder inmediato. Usted lo notó. En especial hago mención de que esto es un caso providencial. En esta oportunidad Daniel obtuvo gracia, dice la Escritura, frente a su jefe, frente a su líder, pero algunos de nosotros podemos decir: sí, a mí me ha pasado lo mismo, el Señor me ha dado gracia frente a estos líderes, pero algunos en otras oportunidades tenemos que reconocer que el Señor no nos ha concedido esa gracia, y aún así nuestro deber es la obediencia hacia la santificación. Así que aún cuando las cosas o los asuntos, el escenario sea adverso, es nuestro deber mantenernos apartados para Dios, santificándonos y no cediendo a la presión de este mundo y a esta presión tan fuerte que Él ejerce sobre nosotros con el fin de meternos en el molde que ha estado fabricando por muchos años. Pero quizás otro error que debemos combatir, y que seguramente vemos que Daniel con mucha sabiduría de parte de Dios manejó muy bien, es que aunque él se opuso a lo dispuesto por el rey mismo, aunque él se opuso, lo hizo de una forma valiente, pero también de una manera humilde y piadosa. Ya usted me lo ha escuchado muchas veces. En lo que respecta a la autoridad, este hombre no juntó a sus amigos, no sacó las pancartas, no hizo huelga de hambre, no se amarró a la celda donde estaba. De manera piadosa usó los medios que la Escritura provee para esto, y de una manera valiente, humilde, respetuosa, pero firme, tomó una decisión e hizo una humilde solicitud a su jefe.
Con toda seguridad él sabía las implicaciones que esto le habría de traer sobre su cabeza. Incluso si el jefe de los eunucos dice: mi cabeza está en juego, ¿cuánto más la propia, la de Daniel? Imagínense que él hubiera dado quejas al rey: es que este jovencito no quiere comer la comida que usted ha dispuesto para él. Inmediatamente hubiera sido, ni siquiera el rey se desgasta yendo hasta allá, realmente manda y, como hicieron con Juan el Bautista, simplemente traiga la cabeza de este muchachito hasta acá. Él sabía a lo que se exponía, mas sin embargo se tomó el tiempo debido, usó la forma correcta para dirigirse a sus líderes y apeló de la mejor manera a la decisión de esta nueva condición que ahora tenía. De este mismo modo, él logró ganarse el corazón de su jefe, o de quien era su jefe hasta este momento. Pero también utilizó esto para mantener su fe viva en el Señor. Es decir, él no hizo esto por algo que le agradara o le desagradara. Hizo todo esto, lo encontramos en las Escrituras, para no contaminarse. Tal vez no tengo el tiempo y el espacio para explicar por qué él consideró que esta comida sería de contaminación para él, pero lo entendió así y siguió sus convicciones, y lo hizo de una manera honesta y honorable. Así que, en pocas palabras, se ganó el corazón de su jefe con una petición correcta. No se confió de saber que tenía la razón, sino que hizo las cosas de la mejor manera para persuadir a su jefe en cuanto a esto que había solicitado y que les habían demandado para él. Así que él tenía todo muy claro. Parece muy maduro para su corta edad, ¿no le parece? Finalmente, y algo que quiero adicionar, resaltar de manera especial, es que este joven, según nos menciona la Escritura, tomó la decisión sin que otros se unieran a su causa. No vemos en la Escritura: y Daniel convocó a sus amigos y les dijo: compañeros, esto está terrible, hagamos algún tipo de algo porque esto se puso feo. Dice la Escritura: y Daniel propuso en su corazón hacer este asunto. Así que quiero resaltar esto también, que aunque los demás no tomaron la iniciativa junto con él, no queriendo decir que sus tres compañeros eran de menor categoría, solo que no se les ocurrió, a este joven fue el que sintió esta necesidad, y está bien. Así que hizo esto aún sin el consenso, lo cual ustedes saben que el consenso a veces trae cierta tranquilidad y valentía, ¿cierto? En grupo nos sentimos muy valientes y muy fuertes, cosas que a veces a solas no hacemos. Por este asunto que acabo de explicar, entonces, queridos hermanos y amigos, es necesario que siempre acudamos a Jesucristo, los creyentes, para encontrar en Él y solo en Él todas las gracias necesarias y abundantes de parte suya para hallar la victoria en contra de nuestro pecado. Pero los no creyentes, siendo llevados por Él a través de su Espíritu también en arrepentimiento y fe, para que de parte del Señor Jesucristo les sean concedidas todas estas gracias también de arrepentimiento y fe, y además todas las virtudes para andar en este mundo en santidad como Él ordena. Pareciera a veces como que esto fuera una hermosa teoría simplemente, pero quienes lo han experimentado en su propia carne pueden dar fe que esta ayuda celestial siempre viene, porque Él la prometió. Nuestro Señor la prometió. La Escritura nos menciona que es Cristo quien produce el querer como el hacer con respecto a su santa voluntad. Por eso hay que pedir esto al Señor. Si tú, hermano, eres creyente y estás lidiando con cosas como estas, pídele al Señor ayuda para ser santo, pues de Él prometió. Dice la Escritura que es de Cristo de quien proviene el querer y el hacer. Es decir, si a ti te nació hacer algo bueno, eso no provino de tu corazón, proviene de Cristo que está en tu corazón. Pero los no creyentes también, pídele a Cristo que tenga misericordia para que esto que también Él prometió de querer y hacer respecto de tu salvación te sea concedido. Pues también dice Romanos que Él, de quien quiere, tiene misericordia. De quien quiere, no depende del que quiere y del que corre,
no es el que sube a la montaña y baja haciendo plegarias, es de Cristo de quien depende la salvación de las almas de los no creyentes. Además, quiero que pensemos que debemos esforzarnos, que aun cuando sabemos que tenemos la razón sobre un asunto, no nos fue prometido de parte del Señor que si tenemos la razón, Él nos daría la victoria. No, eso no fue lo que se nos prometió. Lo que se nos prometió fue que en medio de la adversidad vamos a salir triunfantes solo porque Cristo ya triunfó por nosotros. Aquí estamos viendo una historia que termina bien, la historia típica con final feliz, pero en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia podemos contar que son muchas las veces que hermanos se han comportado como Daniel y en el mejor de los casos han perdido su cabeza. Así que no nos fue prometido que íbamos a salir victoriosos respecto de estas cosas. Lo que se nos ordenó fue: manténganse firmes y yo les daré a ustedes la recompensa en el día postrero. Eso fue lo que nos fue prometido y eso es lo que esperamos. Sin embargo, a veces pareciera que muchos piensan que por el hecho de tener la razón, entonces esto les da permiso para pedir las cosas, para exigirlas, para vociferarlas como se les viene en gana, así como usar formas desproporcionadas, irreverentes y grotescas para referirse no solamente a sus jefes, lo cual nos está rotundamente prohibido por las Escrituras, pero también a veces pareciera que con nuestro prójimo sí podemos hacer eso, lo cual tampoco nos está permitido. Es decir, aun cuando tú creas que tengas la razón, porque hay discusiones, porque dos personas tienen una opinión diferente, pero ambos piensan que tienen la razón. Pero aunque creas que tienes la razón, no te fue dado, o muéstrame el versículo en donde te explican y te dan la autorización a expresar lo que tú piensas, así sea diferente a lo que tu hermano piensa, de una manera grotesca, desproporcionada y arrogante. No, eso no fue lo que nos fue ordenado, pero pareciera que es lo que muchos entendemos, y por eso nuestra santidad se ve empañada. Así que, hermanos y amigos, hemos de hacer lo que es correcto según las convicciones que tenemos, pero que yo espero que sean basadas en las Sagradas Escrituras, obviamente. Aun cuando el resultado no sea el esperado, queridos amigos y hermanos que me escuchan, aun cuando el resultado sea adverso y contrario y nos traiga mucho malestar y dolor, aún así debemos permanecer firmes en nuestras convicciones en medio de este mundo. No podemos en ninguna manera, queridos hermanos y amigos, justificar el orgullo, ni la arrogancia, ni la grosería, por más que tengamos la razón, cuando lo que nos fue ordenado fue lo contrario. Ya lo escuchamos. Lo que se nos ordenó fue mansedumbre, humildad, firmeza, según nos sea concedida de parte del Espíritu Santo. Así que no dejemos de lado el hecho de que, con saber de que debemos ganar el corazón de nuestros jefes o líderes, no por la vía de la imposición o de las vías de hecho, que dicho sea de paso están muy de moda lamentablemente hoy en día, sino que si hemos de hacer esto, debemos hacerlo por la vía del respeto y la sensatez que proveen las Escrituras y el decoro que rodea a todo el que ha nacido de nuevo. Pero quiero que revisemos otro asunto antes de pasar al tercer punto, y es que quiero que revisemos en especial a aquellos que tienen la costumbre de tomar decisiones grupales, más si estas son en la fe. Conviene entender que los amigos de Daniel siguieron a este hombre en el camino hacia la santidad y la piedad y al apartarse para Dios, pero no fue el medio que usó Daniel para tomar aliento. Dicho de otro modo, mientras que algunos esperan la comunión, la ayuda de otro y el apoyo, así sea moral, o como se dice coloquialmente hoy, la montonera, otros están entendiendo respecto de lo que entienden de su relación con Dios, es que ellos deben tomar la decisión de obrar en consecuencia a sus convicciones, y entonces como consecuencia otros
se van a unir a esto que ellos han tomado esta decisión. Se los pongo en un ejemplo. Muchos están esperando servir en la iglesia cuando este hermano lo haga, cuando 2 o 3 nos pongamos de acuerdo, vamos a ir a la iglesia, vamos a congregarnos juiciosos si mi familia me apoya, si esto, si lo otro. ¿Cuántos hombres que lidian a diario con su familia no creyente y prefieren justificarse con ella? Mujeres también que tienen esposos no creyentes y se justifican con ellos, teniendo una pobre vida de fe. ¿Por qué? Porque si no hacemos las cosas en montón, en grupo, entonces no somos capaces de tomar una decisión respecto de la vida que nos fue ordenada. Realmente, queridos jóvenes principalmente, pero también hermanos y amigos en general, no podemos avanzar hacia lo correcto solamente cuando el grupo o la mayoría de ellos están de acuerdo con nosotros y nos apoyan. Más bien, es una muestra que el Señor está con nosotros y altamente agradado cuando, a pesar de que nuestra decisión no sea muy popular, aún así decidimos mantenernos firmes. Se lo explico. Si usted es de los que, a pesar de la presión de grupo, le ha nacido algo y es mantenerse firme en alguna o en varias de sus convicciones, tenga por seguro que esto es porque el Señor está agradado con usted y le está dando su respaldo. De lo contrario, yo hubiera cedido como otros en otros asuntos. Bien sabemos, queridos hermanos, que el mundo se expresa de una manera fea, peyorativa, grosera, hacia aquellos que son santos, o al menos a aquellos que van en esa vida. Pero con toda seguridad, la otra opción es, si andas en la misma dirección del mundo, pues tranquilo, porque ahí no te van a molestar. Ahí vas a poder echarte tu sueño tranquilo, vas a poder estar en tu letargo, vas a poder estar relajado si vas en la dirección del mundo. ¿Por qué? Pues porque para allá va todo el mundo, no te van a hacer daño. Pero cuando decidas andar en santidad con el Señor, vas a empezar a sentir que el mundo te lastima. Y aún así, debes mantenerte firme en la decisión que has tomado. Así que, si no estorbas los intereses del mundo, tranquilo. Si la vida tuya es tranquila respecto de las teorías y la cosmovisión y las palabras que el mundo hoy usa, entonces seguramente es porque tú vas en la misma vía. Si la vida se te está haciendo fácil. Pero si desde la misma definición de cristianismo, familia, sociedad, sientes presión y dolor, bueno, seguramente estás haciendo o creyendo lo que la Biblia te manda, y entonces esto no agrada al mundo. Así que te ruego, mantente firme. Pasemos a la reflexión número 3. Versículo 9 en adelante. 15 en adelante. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues 2 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bien. A esta tercera reflexión le he llamado el resultado, una respuesta gloriosa. El resultado, una respuesta gloriosa. Bien, esta respuesta gloriosa a la que me refiero vino de parte de Dios. Ante todo debemos recordar que el Señor Dios, descrito ampliamente en las Escrituras, es ante todo justo. Queridos hermanos y amigos, no se nos puede olvidar esto. Ante todo, nuestro Dios es un Dios justo.
por lo cual, según su buena voluntad, Él hace justicia a los suyos en especial, y a los que le buscan de corazón. Así que si tú estás pasando por aflicción y ves que el malo se sale con la suya, tranquilo que Dios es justo. A veces no te haga justicia ahora pronto, pero te hará justicia, porque Él es justo. Y esto lo experimentó aquí Daniel. Él ha prometido esto a los que buscan de corazón, su rostro. Una vez terminado el plazo, es decir, ¿cuánto tiempo? 3 años. Para los que siguen despiertos, 3 años. El tiempo pactado con su jefe. Ahora tenía que demostrar por medio de este asunto qué era lo que habría de pasar. En primer lugar, le pidió un pequeño plazo que era de 10 días, el cual fue cumplido, y luego 3 años después fue llevado frente al rey. Así que esta pequeña muestra, tiempo de 10 días fue suficiente para que su jefe entendiera que esto había sido una buena decisión, y ahora, 3 años después, llevado frente al rey. Quizás algunos de nosotros podemos ver en esto que tomar este tipo de decisiones puede llegar a ser bonito por 1 semana o 10 días, ¿cierto? Imagínense, traiga a su mente comer legumbres y agua, tráigalo a la mente. Muchos les sirven, además de la montaña de arroz, papa y carne, les sirven un poquito de ensalada y se retuercen en sus pensamientos y en su silla. Póngase usted a pensar: al desayuno, al almuerzo, a la comida, legumbres, y de sobremesa, agua. ¿Y esto por cuántos años? 3 años. Más de 700 más de 1000 días. Muchos días comiendo legumbres y agua. Esto es una decisión fuerte de un muchacho, ¿no? ¿No les parece? Bien. Así que el Señor le concedió a este hombre y a sus amigos la gracia de llegar al final de este tiempo manteniéndose firme en lo que su corazón piadoso se había propuesto. Pero no solo esto, sino que si usted se fija en el versículo 17, les fue dado más de lo que ellos pidieron. Seguramente estos jóvenes pidieron: Señor, danos gracia para mantenernos y no echarnos para atrás. Pero el Señor respondió abundantemente, como Él suele hacer. Y además de esto, dice la Escritura que les concedió, versículo 17, a estos 4 muchachos. Es decir, si nuestras cuentas no nos fallan, ¿cuántos años podían tener? Alrededor de 20. Si te crees, tú que tienes 20 años, que estás en problemas y que no puedes tomar decisiones, pamplinas, mentiras. Mira, estos muchachos apenas alrededor de los 20 y están allí rozagantes frente al Señor. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí está la respuesta para las matemáticas. No quiere decir que las legumbres fueron las que hicieron el trabajo, aunque siglos después hemos descubierto que las legumbres tienen sus beneficios aún en su capacidad cognitiva. Pero le dejo esa tarita que usted lo investigue. Así que, pero es la gracia del Señor con estos jóvenes, comportándose de manera piadosa y siendo asistidos por la gracia del Señor. Así que el Señor respondió mucho más abundante, les fue concedidas muchas más cosas de las que ellos han pedido. El relato bíblico nos muestra que aún al final del ejercicio, y cuando estos se ponen de pie frente a su llamado, Él mismo con su boca dice que no he visto muchachos como estos que ustedes me están trayendo. Es más, se atrevió a dar una cifra. ¿La leyó? ¿Cuántas veces los encontró más o mejores que los demás? 10 veces. Quiere decir que Él consideró que uno solo de estos 4 hacía por 10 de los demás sabios y estudiados de su época. Eran los mejores de su clase. Y veo con tristeza que también el mundo ha permeado nuestras familias y nos ha hecho pensar que los hijos de los creyentes o los creyentes o los muchachos que ya se consideran creyentes pueden tener unas malas calificaciones y ser los peores de la clase, o al menos los de la mitad en el mejor de los casos, y aún así poder seguirse llamando cristianos.
falta de dedicación, de empeño. Son malos estudiantes, no los veo uno sentados repasando. Quieren aprender cualquier idioma, no sé, pensando que ponen una grabadora en inglés y al día siguiente se van a levantar hablando inglés. Esto no funciona así, muchachos. Es dedicación lo que se demanda de ustedes. ¿Qué les sirve jactarse que tienen una mente prodigiosa para ciertas cosas si a la hora del té para lo que viven, la función que ustedes tienen hoy, que es estudiar, tienen un desempeño tan pobre, son tan mediocres muchas veces? Y hablo a quien el Señor aplique esto, porque también sé que hay unos muy juiciosos y aplicados. Así que, en consecuencia, al final, la palabra de Dios nos indica que estos muchachos fueron promovidos a muy corta edad a unos puestos de bastante relevancia. Es más, no se les haga extraño que aún gente mayor que ellos hayan sido puestos a su servicio. Y esto no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver es con la dedicación y el acompañamiento, la asistencia de Dios a estos hombres. Tan es así que hombres como el jefe de los eunucos, hay nombrados dos jefes, ¿y los leyó? Uno llamado Aspenas y el otro Melsar. Y ahora frente al rey, 3 personas entrenadas a ver gente, a liderar gente. Y estos 3, el concepto de los 3 fue excelente de estas personas. Tan es así que no les tembló la mano en ponerlos encima de otras personas a liderarles, independientemente de su edad. Es decir, jóvenes sabios fueron puestos por encima de otros de quizás mayor edad, pero que con toda seguridad podemos afirmar que al no conocer a Dios, no era tan buena opción para liderar gente. Obviamente el rey Nabucodonosor no dijo, ustedes sirven a Dios, entonces van a ser líderes, no. Pero sabemos que esto fue lo que pasó. Su comunión con Dios les hizo crecer en intelectualismo, es decir, en su parte cognitiva e intelectual, pero también los hizo crecer en su piedad y en fe. De tal manera que aún gente no creyente consideró que ellos eran mucho mejor opción que 10 no creyentes que estaban allí presentes. Así que, querido joven, que ya estás andando en la fe, o querido hermano en Cristo, que ya has trasegado un buen tiempo en la fe, la tentación a querer ser reconocidos, pero también a ser utilizados por Dios sin tomar una decisión piadosa, es una tentación a la que estamos expuestos todo el tiempo. Es decir, sé que muchos queremos ser usados por Dios y ser reconocidos, pero cogiendo atajo, es decir, sin meterse con Dios y sin ser piadosos. Pero esto no funciona así. Tenemos que reconocer que hay una tentación bastante alta a coger atajo, pero la Escritura siempre nos señala que es con el íntegro con quien el Señor tiene una relación estrecha y le bendice de una manera especial. Es con quien tiene una comunión que florece todos los días con Cristo, con quien tiene relación Dios. Hace poco, una enseñanza que escuché, este hombre hablando a los hombres decía, muchos llegan a la fe y sus esposas son más antiguas en la fe y más hábiles. Y este hombre decía, ¿y qué se espera de los hombres entonces que llegan a esta condición? ¿Que todos los días saquen una excusa para no liderar a su familia? No, que se metan de cabeza en el estudio de las Escrituras y sean esforzados hasta alcanzar la estatura que les ha sido demandada para liderar a sus familias adecuadamente en la santidad. Es a este tipo de personas, al hombre íntegro y esforzado, es que Dios demanda y con el que Él le place tener una relación profunda y robusta. Y a estos hombres son a quienes se les deposita responsabilidades, así como sobre sus hombros. Es en hombres y mujeres con estas características a los cuales Dios se place en usar. Tal vez muchos de nosotros también luchemos con la idea de querer que el reino de Dios avance a través nuestro, pero sin orar y sin tener la devoción y fortaleza que Dios demanda de sus hijos. Así que si este pensamiento viene a su mente, rechácelo. No es haciendo una tarea fácil que usted va a encontrar una comunión robusta con Dios y va a ser parte de aquellos que promueven el Evangelio. Para finalizar, queridos hermanos,
Es la santidad y su respectivo proceso de santificación la que hará que veamos el rostro de Dios prontamente. No nos hagamos ciegos ni pretendamos agradar a Dios por medio de recursos que Él no ha establecido. Cuidado con esto. Sino más bien usemos los medios que Él nos ha establecido para la santidad, los cuales son la obediencia a Él, la obediencia a su palabra. Y así, en este orden de ideas, ahí sí podremos ser herramientas útiles en sus manos. Pero lo contrario también es cierto, es decir, si te metes con Dios en santidad, Él te va a bendecir, pero también si te alejas de Él, si eres descuidado, si eres lento, si eres alejado de la comunión con Dios, y si tu objetivo, o uno de tus objetivos primordiales no es la santidad, en lugar de ser una ayuda y brazo fuerte en esta iglesia local o en la que Dios te ponga para que el reino de Dios avance, serás o eres ya seguramente alguno de los que detienen, de los que, como se dice comúnmente, le ponen palo en la rueda para que la iglesia no avance. Y esto, todo rodeado de dolor y afrenta a los que te rodean. Es decir, cuando tú detienes el reino de Dios en la iglesia local, entonces causas dolor y afrenta a otros. Así que no pienses que tú tal vez digas, lo que pasa es que yo tengo buena intención, sí, pero además de buena intención, Dios te demanda santidad, si es que quieres que Él te use, que no le causes daño a los demás. En este orden de ideas vale la pena preguntarse, ¿eres de aquellos que hace avanzar el reino de Dios o eres del grupo de los que lo detienen? Y mírate con respecto a la santidad que tú profesas en tu vida cuando estás solo. ¿Eres de los que hace avanzar el reino o eres de los del palo en la rueda? Piénsalo. ¿Eres de los que facilita la vida eclesiástica o de los que eres pesado para la comunión de los hermanos? ¿O crees que cosas o enseñanzas como las de la unidad que escuchamos esta mañana son fáciles de sobrellevar con algunos de vosotros o algunos de nosotros? No, hay algunos de nosotros que hacemos la vida pesada a los demás. Sí, la Escritura nos enseña que nosotros o nuestras esposas deben sujetarse a maridos, pero cuán difícil es a algunas hermanas sujetarse a maridos pesados y difíciles como algunos de nosotros. Así que también sí, la santidad, la unidad, la mansedumbre nos es ordenada independientemente de con quién tratemos, pero cuán difícil es soportar a algunos de nosotros. Así que, ¿de qué bando eres tú? Sí, eres hijo de Dios seguramente, pero ¿de cuál eres? ¿De los que facilita o de los que ponen palo en la rueda? Piénsalo allí en tu mente con Dios. Así que espero que seas de los interesados en seguir a Cristo hasta que Él venga y regrese. Lo cual nuestro Señor nos enseñó a pedir y a procurar. Pues la Escritura nos enseña que debemos pedir, Señor, ven pronto, pero ¿cómo te encontrarás si Él viniese en este momento? Y amigo, recuerda lo que ya te dije, Él es quien produce el querer como el hacer, según su buena voluntad. Así que a Él clámale para que te conceda el venir a Él en arrepentimiento y fe. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos honrarte, Señor, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestras intenciones. Señor, ayúdanos a ser bíblicos, Padre. Un joven de menor a 20 años no nos dé ejemplo a los que ya somos mayores. Cuánta santidad, Señor, has depositado en siervos tuyos. ¿Por qué no nosotros anhelar tenerla? ¿Por qué nosotros siempre sacando excusas para no obedecerte? Ayúdanos, Señor. Si nos dejas a nuestras expensas, no vamos a poder, Padre. Nuestras fuerzas, lo máximo que podremos tener es una fuerza de voluntad grande, pero no es lo que tú demandas. Tú demandas dominio propio, santidad. Tú demandas de nosotros obediencia. Ayúdanos, buen Señor, somos incapaces e insuficientes. Danos siempre de tu gracia. Y ahora, Señor, que estas palabras tuyas sean aplicadas a nuestro corazón por tu Espíritu Santo.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.